Bienvenidos a una nueva emisión de Chintologos News. Yo soy Liliana y el día de hoy invitamos a algunos jóvenes que leyeron La peste de Albert Camus, quienes nos darán un breve análisis del mismo desde diferentes puntos de vista. Desde Tlalnepantla, Irma, con un resumen. Gracias, Lili. La historia se desarrolla en Orán, Argelia, una ciudad que se ve paralizada debido a un brote de peste en algún día de 1940. La historia comienza con el Dr. Hughes, quien encuentra una rata muerta en su edificio. Esto rápidamente se propagaría por toda Orán, con una fiebre que cobraría cada vez más vidas. Ahora la sociedad se encontraría en un aislamiento total, bajo medidas duras que deprimirían a la población. Sin embargo, ayuda sanitaria, el trabajo de los doctores y buenas acciones animarían a la gente. Tras numerosas muertes, un rayo de esperanza iluminaría Orán, pues poco a poco la gente se iría recuperando y se hablaría del fin de la epidemia. Para Chintologos News, Irma. Gracias por tu aportación. Esto será importante porque más adelante nos adentraremos en los temas de ética, moral y condición existencial humana. Buenos días, Fernanda. Buen día. La ética se encarga de observar el bien y el mal, de dar un acercamiento hacia lo que está bien y lo que no. Estudia la moral y el comportamiento humano. En la obra de Albert podemos observar que va enfocada a la ética, ya que nos habla de una población que vive en una ciudad bastante rutinaria. La enfermedad resulta ser un cambio en su plexo, lo que despierta varios comportamientos en toda la población. En esos momentos de terror es donde aparece lo más oscuro del alma humana, pero también lo más sublime. El egoísmo lleva a algunos a creer que pueden salvarse solos, hundiendo a los demás, o a poner en riesgo incluso a todo un pueblo. El miedo lleva muchas veces a buscar culpables de lo inexplicable. La pandemia nos resulta incomprendible, nos hace inseguros y genera el pánico. Al final del libro nos menciona esperanza, incluso en los tiempos más difíciles, a pesar de que la enfermedad no se ha ido y solo se apaciguó, pero podrá resurgir en cualquier momento. María Fernanda Díaz, desde Atzapán, Zaragoza, para Chintologos News. Muy bien. Por otro lado, Vianey nos compartirá qué es la moral. Hola, ¿qué tal, Lili? Para Platón, las ideas morales son patrones universales con los cuales podemos juzgar los comportamientos humanos. Albert Camus hace de su obra un mundo donde la moral de todos se ve doblegada ante una gran fatalidad como la peste. Esta fatalidad hizo que el dolor y el miedo a la muerte les abriera los ojos y les obligara a pensar con honestidad y sin egocentrismo, pues se llega a la conclusión de que se necesita pensar en el otro y ser solidarios, pues afecta a casi todos, porque hay un personaje en exclusiva, Cotard, quien afirma que mientras esta suceda, le ayudará a solucionar sus conflictos momentáneamente, pues mientras esta suceda no será perseguido por la ley. En el caso del padre Panelux, quien su moral católica lo lleva a asegurar que los ciudadanos tienen la culpa por su impiedad de haber traído la enfermedad, asegurando que los justos no tendrán nada que temer, mientras los limpios sufrirán las consecuencias. Desde Tlaxcala, Isidro Favela para Chintologos News, Vianey. Apreciable el concepto de moral que nos proporcionas. Desde Tultepec, Jair nos presentará la condición existencial que nos hace seres humanos. El ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento. Asimismo, este pensamiento da libertad al ser humano, haciéndolo responsable de sus propios actos. Es así que en la obra se muestra cómo los doctores, a pesar de tener la libertad de poder ignorar el problema, trataban de ayudar a la gente que lo necesitaba, teniendo una ética de responsabilidad individual. El sentimiento y las emociones también tienen una influencia en la existencia del ser humano, ya que se muestra en la obra cómo hay un punto donde el Dr. Hughes llega a trabajar sin sentimientos y sin emociones, debido al cansancio, sin la esperanza de curar a las personas, ya con el único propósito de acompañarlas hasta su muerte. Ellos se habían acostumbrado al sufrimiento, ignorando el presente, solo viendo el futuro para cuando todo el problema acabara. En cambio, Cotard tomaba la peste como algo beneficioso, ya que hacía que las personas fueran más humanas, porque buscaban el calor del otro y no tenían miedo a expresar sus relaciones y pasear por la calle como si nada. Y ahora las parejas, en vez de verse con desprecio y con odio, las miraban con admiración y con felicidad. Asimismo, la gente se centraba más en los momentos de felicidad que los hacían por un momento olvidar la situación que se pasaba. Excelente aportación. A continuación nos acompaña Abril con una reflexión sobre la condición humana entre la adversidad y la necesidad del otro. Buen día. La labor es lo que nos mantiene con vida. Está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades, pero cabe recalcar que al hombre no le basta con satisfacer sus necesidades, por lo que construimos herramientas, de modo que todo lo que nos rodea ha sido construido por el hombre, y de no ser así, ha permanecido ahí porque él mismo lo permite. De modo que, de cierta forma, el hombre controla la naturaleza. Camus piensa que el mal y la indiferencia son más abundantes que las acciones buenas, pero el hombre no es malo por naturaleza, sino que su conocimiento lo hace cambiar y actuar de forma distinta ante los demás.
Ante la necesidad y adversidad del otro, el bienestar propio es primero. Un claro ejemplo es cuando Rambert quiere regresar a París con su esposa para ser feliz, sin importar la condición de los habitantes de Oran, pues el bienestar propio es primero. Asimismo, la necesidad del otro aumenta cuando la situación se pone cada vez más difícil. Desde Nicolás Romero para Chintologos New. Concuerdo contigo, Abril. A continuación, una reflexión acerca del futuro. Desde Tlalnepantla, Manuel. Gracias, Liliana. Los seres humanos preferimos vivir y disfrutar el momento, sin preocuparnos por el futuro. Pero cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es cuando hacemos planes para el futuro. Un ejemplo es que en Orán, toda la gente tiene un estilo de vida rutinario, y cuando se enfrentan a la peste, comienzan a hacer planes para cuando la epidemia culmine, siendo conscientes que su futuro es incierto. El futuro, que en algún momento se soñó con construir, ahora no es más que un sueño absurdo. Estar atrapado te hace pensar que lo más factible es el suicidio, la muerte misma. Y en ello no hay algún futuro que ver, que interpretar. Un futuro por el cual luchar. Nuestros protagonistas viven en constante histeria. Se enfrentan a pensamientos de vida y muerte. Muchas veces la desesperanza los mantiene sujetos, ocasionando que no visualicen más allá de la temible enfermedad. La miseria los obliga a quedarse en un presente que ya no tiene remedio, que como dije anteriormente, no tiene futuro. Manuel para Chintologos News. Wow, nos dejas que pensar. A continuación, para finalizar nuestra emisión, Jessica nos dará su perspectiva de la muerte. Buen día, Lili. La vida siempre va a tener un enlace directo con aquello que llamamos muerte. Cuando una persona se encuentra en una situación que lo lleva a la locura, el delirio y la desesperación, automáticamente pensamos que es el fin de todo. La mayoría de nosotros le tememos a la muerte, a lo que nunca antes hemos visto. En la lectura se ve algo muy similar, un caso de histeria y desesperación, pues se vive con el constante miedo de una enfermedad que amenaza tu vida. Esto es un total martirio. No se ve un futuro así. Ante la muerte de muchas personas en Orán, Rambert piensa en regresar a París con su esposa con tal de no morir solo. Piensa que es mejor morir junto a ella. Asimismo, la gente prefiere ignorar la muerte que afrontarla. Riutz no se acostumbra a ver morir a sus pacientes. Piensa que la respiración de un moribundo es algo irracional contra la supuesta bondad de la vida. Pues en sí, es como tener lástima pero sin clemencia. La vida es absurda y lógica si lo vemos de esa forma. Nacemos para morir. Para Chintologos News, desde Nicolás Romero, Jessica. Gracias, Jessica. Finalmente podemos decir que es en casos de adversidad como este que el ser humano se vuelve consciente de su entorno, pone en duda sus creencias y le teme a lo que se aproxima, pues tal vez sea la muerte. El dolor, la incertidumbre, nos abren los ojos y nos obligan a pensar. Hoy, con todo el tema del COVID-19, más que correr riesgos de los que no éramos conscientes, creo que todo lo que antes era cotidiano e inofensivo se vuelve una amenaza. Las medidas de prevención nos parecen extrañas porque no estamos acostumbrados a ellas. Se salen de lo que consideramos normal, pero hemos de admitir que son necesarias. Eso fue todo por hoy. Esperamos verlos en una próxima emisión de Chintologos News.